En la videoclase del día de hoy vamos a hablar un poquito de antiarrítmicos y la mejor manera para aprenderlos, en lugar de estar macheteando y memorizando los mecanismos de acción y los efectos en el corazón, es realmente analizando la fisiología y la farmacología detrás de un fenómeno arrítmico. Por lo cual vamos a empezar hablando un poquito de cómo se despolariza la célula muscular cardíaca para que entiendas por qué ciertos efectos farmacéuticos son mejores que otros en ciertos contextos arrítmicos. Así que empecemos. Este trazo seguramente lo viste varias veces en la carrera y probablemente te llegaste a confundir y pensaste que esto de acá era lo mismo que el electrocardiograma o el trazo del electrocardiograma. No lo es, no es exactamente lo mismo. Se puede relacionar, sin embargo, hay bastantes diferencias. Para fines prácticos tienes que saber tú que este trazo representa única y exclusivamente los fenómenos de despolarización que ocurren a nivel de los miocitos cardíacos. Para fines de este ejemplo vamos a decir que todo esto está ocurriendo en el ventrículo izquierdo. Este trazo entonces nos va a representar las fases, las 5 fases por las cuales pasan las células musculares cardíacas para poder generar una contracción adecuada. Las alteraciones en estas fases, tanto por medicamentos como por entidades patológicas, pueden resultar en trastornos de conducción, lo que llamamos realmente arritmias para fines clínicos. Esta primer línea que tenemos nosotros aquí va a representar la fase cero de la despolarización miocárdica. En la fase cero nosotros vamos a tener una entrada brusca muy rápido, por eso es un trazo rectificado completamente y no curvo ni oblicuo, de sodio. Entonces, a la entrada nosotros de sodio vamos a decir que tenemos la fase cero de la despolarización cardíaca. Luego de la fase cero viene la fase 1 de la despolarización, que vendría correspondiendo a esta curvita hacia abajo que se hace. Y esta es generada una vez que se han abierto los canales de potasio y el potasio empieza a disminuir. Luego vamos a tener la fase 2 de la despolarización cardíaca que va a corresponder más o menos a esta pequeña meseta que eventualmente se va a ir acentuando una pendiente en la cual nosotros vamos a tener una entrada de calcio que nosotros en teoría deberíamos de estar generando un aumento del potencial de membrana, es decir, que se hiciera un poquito más hacia arriba la curva. Sin embargo, recuerda que los canales de potasio están generando que todavía este se siga perdiendo, lo cual va a mantener esta meseta o esta estabilización, por decirlo así, de los voltajes registrados y vamos a decir que esto es la fase 2 de la despolarización cardíaca. Entonces recuerda, fase cero, fase uno y luego tenemos aquí la fase 2. La fase 3 de la despolarización va a coincidir justamente cuando los canales de calcio que habíamos mencionado hace rato se cierran. Los canales L de calcio se van a cerrar, pero nosotros vamos a continuar teniendo el mismo efecto del potasio en el cual nosotros vamos a estar generando que este potencial de membrana continúe disminuyendo hasta básicamente los menos 90 milivolts. Finalmente, la fase 4, que sería este de aquí. Finalmente, en la fase 4 de la despolarización, que sería esta de acá, nosotros tenemos que ya los canales de sodio están cerrados prácticamente desde el inicio. Los canales de calcio también ya se cerraron. El único que queda abierto es el canal de potasio, que va a continuar causando un fenómeno de estabilización del potencial de membrana, en donde se va a continuar manteniendo a menos 90 milivolts. Y eventualmente el ciclo se va a repetir con la siguiente contracción, en donde vamos a volver a tener una fase cero, una fase uno, una fase 2 y una fase 3. Esta clasificación de Vaughan-Williams separa los antiarrítmicos dependiendo de su mecanismo de acción y de su lugar particular de actuar en todo este ciclo que acabamos de describir. Y a veces es un poquito difícil de aprendértela porque es la clásica clasificación de 1A, 1B, 1C, y luego que la 2, y luego que la 3, y luego a veces no te acuerdas si la 2 también tenía A, B y C o nada más la 3. Bueno, total que es un relajo a veces para aprendértela. Entonces siempre recomiendo tener un sustento fisiológico como el que acabamos de ver para poderlos aprender un poco más fácil. Si empezáramos hablando nosotros de los antiarrítmicos clase 1, vamos a ver que nosotros tenemos una clase 1A, una clase 1B y una clase 1C. Realmente estos de aquí, los 1B, ya casi no se usan porque son prácticamente medicamentos que tienen otros usos más, vamos a decir,
más formidables o más robustos, como la lidocaína o, por ejemplo, la fenitoína, en el caso de los pacientes con epilepsia. Sin embargo, no está de más que lo sepas. Si empezamos nosotros hablando de una manera general de la clasificación de Vaughan-Williams, vamos a saber que los antiarrítmicos clase 1 o tipo 1 son todos aquellos que actúan en la fase 0 de la despolarización. Entonces, estos van a tener la particularidad de que van a inhibir esa entrada de sodio, de modo tal que nosotros vamos a retardar esta parte que ya habíamos dicho que era una entrada rapidísima del ion sodio, y nosotros, en vez de tener esta curva perfectamente normal, vamos a tener algo así, en donde, si puedes ver, se desplaza nada más la fase 1 y en vez de que sea completamente rápida y ascienda, se tarda un poquito más de rato y por eso hace un trazo en diagonal. Si te digo de manera muy general entonces que los antirrítmicos de la clase 1 de Vaughan-Williams nada más van a estar haciendo esta parte un poquito más lenta, tendríamos nosotros que hablar específicamente de cuál sería la diferencia entre un 1A, un 1B y un 1C. Y la diferencia principal radica justamente en la velocidad a la que va a poder entrar el ion de sodio a la célula miocárdica. En forma práctica se le conocen a los 1C como los más potentes, o sea que son los que permiten retardar un poquito más esa entrada de sodio. Luego, los 1A serían los que tienen una potencia moderada. Y finalmente, como ya te platicaba, los que menos se usan son los 1B, porque son los que menos funcionan retardando la entrada del sodio. Los clásicos ejemplos, que a lo mejor ya estás muy familiarizado si tienes ya tu práctica clínica, de los 1C sería la propafenona, que de hecho la propafenona es uno de los antiarrítmicos que más recomendación tiene para la fibrilación auricular, particularmente con esta nueva estrategia de pill in the pocket, en la cual el paciente siente los síntomas, valga la redundancia, y él solo se puede tomar su antiarrítmico. Entonces, si yo trazara una curva más o menos que representara la acción de los 1C, haríamos que esta línea, que en un inicio era completamente recta, la tendríamos más o menos por aquí. Ya después vendría esto y bueno, todo lo demás, ¿no? Si nosotros trazáramos la de los 1A, nosotros estaríamos hablando que esta más o menos quedaría por aquí. Si te fijas, es un poquito más recta, o por lo menos no tan acentuada. Y finalmente los 1B estarían por aquí más o menos, ¿no? A lo que quiero que le pongas atención es a que si te fijas, es mucho más lenta la entrada de sodio en esta línea que en esta línea y que en esta línea, dándole entonces un poquito más de peso a la función de los antiarrítmicos clase 1C. Los antiarrítmicos clase 2 van a corresponder a los famosos beta bloqueadores. El uso de los beta bloqueadores es casi siempre asociado al manejo de la tensión arterial. Sin embargo, tienes que recordar que tienen un efecto de depresión del nodo seno auricular. Y esto es justamente porque los beta bloqueadores van a bloquear la señal adrenérgica que proviene del sistema nervioso central, particularmente la parte simpática de este sistema. El uso de los beta bloqueadores se justifica porque van a llegar a tener su efecto directamente hasta la fase 4. Y tienes que recordar que en eventos de taquicardias supraventriculares o taquiarritmias supraventriculares, muchos cardiólogos e internistas usan como primera elección a los beta bloqueadores. Los antiarrítmicos de la clase 3, en donde se encuentra la amiodarona, uno de los antiarrítmicos más ampliamente utilizados, tienen su efecto a nivel del canal de potasio. Al bloquearse este canal de potasio, el paciente va a empezar a tener una prolongación del periodo refractario cardíaco, que es este que nosotros tenemos de aquí hasta acá. Entonces, si yo bloqueo el canal de potasio, en vez de tener una meseta hasta aquí, voy a tener un evento en donde se va a prolongar un poco más y no va a caer hasta acá ese potencial de membrana del cual hablábamos, prolongando así este periodo refractario del corazón hasta por acá más o menos. Y a pesar de que son excelentes antiarrítmicos, muchas veces no se tiene en consideración que esta prolongación del periodo refractario puede facilitar que también en el electrocardiograma se prolongue el QT. Y esto más adelante puede dejar propenso al paciente de hacer una taquicardia ventricular polimórfica, también conocida como la famosísima
torcida de las puntas, situación que gravemente compromete la vida. La clase 4 de los antiarrítmicos incluye a los bloqueadores de los canales de calcio. Cuando nosotros bloqueamos los canales de calcio, que si tú recuerdas, se presenta su acción a partir de la fase 2 de la repolarización, nosotros vamos a causar, pero esta vez a nivel de las células marcapasos, que la frecuencia cardíaca disminuya un poquito. Y acuérdate que las células marcapasos las encontramos en el nodo del seno auricular, que eventualmente pasan fibras al nodo auriculoventricular y ya después al resto de la conducción cardíaca. Asimismo, los bloqueadores de los canales de calcio pueden generar que la contractilidad cardíaca disminuya también, por lo cual en un paciente que tiene arritmia y además una falla cardíaca congestiva, está relativamente proscrito el uso de bloqueadores de los canales de calcio, ¿de acuerdo? Si tú le garantizas al paciente una bradicardia sostenida, podemos nosotros acentuar un edema agudo pulmonar, por lo cual los evitamos usar en este contexto particular. Existe también una clase 5, que sería la última para revisar nosotros, en la cual se incluyen a los otros. Y por otros, nosotros hablamos particularmente de la adenosina, que también nos puede servir bastante en el uso de taquicardias ventriculares, algunas supraventriculares también. Y por supuesto, la digoxina, que ya no se usa tanto como antiarrítmico, a menos de que se puedan conjugar por ahí enfermedades como una falla cardíaca y a lo mejor una fibrilación auricular, que va a garantizar que con el efecto cronotrópico negativo, pero inotrópico positivo de la digoxina, el paciente pueda tener un mejor desenlace. Sin embargo, no lo tomes como una indicación absoluta. Recuerda que cada uno de los pacientes que estás viendo se tienen que manejar de manera individual para que el medicamento que selecciones sea el más adecuado con bases farmacológicas, fisiopatológicas y desde luego fisiológicas. Hasta aquí vamos a dejar la videoclase del día de hoy. Espero como siempre que te haya sido útil. Si fue así, recuerda suscribirte a nuestro canal y agregarnos a tus redes sociales para que puedas estar al pendiente de más material exclusivo.